Pero el domingo pasado hemos comenzado una serie con nuestro hermano Henry Alvarenga y hoy quiero entonces darle continuidad, porque esa fue simplemente la primera parte, en respuesta a la pregunta que muchas veces las personas se hacen acerca de ¿qué dice la Biblia sobre los conflictos de Israel y también, por qué no, del futuro profético? Yo sé que usted está viendo tantas noticias, recibes videos y tantas cosas, y es necesario que en medio de todo ese mar, ese caudal de información, a veces estamos hasta informados. Creo que nosotros como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que buscamos a Dios, necesitamos ir a la Escritura y preguntarle a la Biblia, bueno, ¿qué dice la Biblia? Ya escuchamos lo que dicen los periodistas en los diferentes canales de televisión, lo que dicen los periódicos, lo que dicen la gente que te envía videos por WhatsApp y videos por Instagram y en fin, la verdad que es un bombardeo de información. Yo lo que les propongo hoy, amados míos, no es ir a buscar esos videos o esa información. Lo que yo les propongo en esta serie que comenzamos con el hermano Henry es que vayamos a la Escritura, que vayamos a ver qué es lo que encontramos que dice la Biblia. Tal vez en un momento dado usted dirá, pero lo que dice la Biblia no coincide con lo que dijo el periodista fulanito de tal en tal o cual entrevista, o con lo que yo vi en tal video. Así que es muy probable. Yo no estoy aquí para desacreditar los videos que usted ve o los periodistas que usted escucha, la gente que usted sigue. No es esa mi misión. Pero lo que sí es mi misión es llevarle a usted a la Escritura y decirle qué es lo que dice la Biblia, pero también qué es lo que no dice la Biblia, porque eso es importante también. Hay cosas que la Biblia no la dice, punto, así de sencillo. Quiero pedirles que nos unamos un momento. Vamos a pedirle, Señor, que nos traiga discernimiento, que podamos entonces tener la Escritura ahí con nosotros. Para las personas que lo prefieren en inglés, van a ver la Escritura en inglés, pero para ustedes que tienen pues la Biblia en papel, como su servidor, le ruego que la tenga abierta, especialmente en el libro de Ezequiel. Únase conmigo, por favor, si es tan amable, y también a todos nuestros amigos ahí en las redes sociales. Vamos a aclamar a Dios. Padre amado, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Queremos suplicarte que en este momento, Señor, al abrir tu palabra, podamos no solamente recibir información, queremos ser formados a través de tu palabra. Queremos ser educados por tu palabra, discipulados por tu palabra y poder entender lo que tu palabra dice, Padre amado, y aquello que también tu palabra no dice ni habla. Te suplicamos que tú derrames tu bendición, Señor, sobre esta iglesia, pero nos unimos delante del trono de tu gracia también para suplicarte con todo nuestro corazón por nuestros hermanos y hermanas, Señor, latinoamericanos, toda nuestra gente, Señor, que ha puesto su deseo, su ilusión, sus sueños en llegar un día a este país para sacar adelante a su familia y a sus hijos. Hoy, Padre amado, son miles y miles de aquellos que están sufriendo por todo este tormento que vivimos, Señor, con todas estas capturas, con todo lo que a través de los oficiales de migración de este país están viviendo y aquellos que lo hacen solamente por recibir una recompensa. Padre amado, nos unimos en el clamor de madres, de esposas, de hijas, de hijos, padres, de familias que en este momento, Señor amado, están
viviendo el sabor amargo de la ausencia de uno o de varios familiares. Padre del cielo, en este momento, Señor, no hay nada mejor que podamos hacer que acudir a ti, Señor. Humillarnos delante del trono de tu gracia. Suplicar que tú te manifiestes con tu Espíritu Santo. En medio de tantas familias, Señor, que están sufriendo. Nos unimos con ellos. Pero a su vez, Señor, nos unimos también a aquellas palabras, Señor del cielo, que tú le pusiste en los labios a Moisés para hablar a su pueblo y a decirles que tuvieran ánimo, que siguieran adelante, que se enfocaran en amarte, en alabarte, en glorificarte y en obedecerte a ti. Hoy, Señor, queremos, Padre Santo, traer delante de ti nuestro ruego, nuestro clamor, Señor, como iglesia. Nos comprometemos a seguir intercediendo en cada grupo de oración que tenemos en nuestra iglesia. También en cada una de nuestras familias, a la hora de reunirnos a la mesa, a la noche, en cualquier momento de oración. Padre del cielo, a ti te damos la gloria y la honra, y ahora queremos traer delante de ti esta palabra. Señor, escóndeme detrás de tu cruz, y que solo tú, Jesús, puedas ser escuchado. En tu nombre poderoso, el pueblo de Dios dice amén y amén. Mis amados, quisiera entonces que usted vaya abriendo el libro del profeta Ezequiel, si es tan amable. El título es concerniente a la serie que estamos compartiendo, ¿qué dice la Biblia sobre los conflictos de Israel y su futuro profético? Como les decía, nuestro hermano Henry el domingo pasado nos compartió acerca de lo primero que deberíamos de saber era comenzar a entender entonces justamente quién es Israel, por qué Dios escogió a Israel. Y por eso fue que leímos Deuteronomio 7:6, donde dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En primer lugar, entonces compartimos que Dios ama a Israel y escogió a Israel por su soberanía y el propósito eterno que Dios mismo tiene. En segundo lugar, por amor y por fidelidad a su promesa, a los patriarcas de Dios que eligió como Abraham y a su descendencia en ese pacto eterno. También dijimos en tercer lugar que fue para mostrar su gloria y santidad al mundo. Israel fue escogido para ser modelo de una nación bajo Dios, es decir, una nación teocrática. En quinto lugar, también fue para guardar y transmitir la palabra de Dios a ellos, que les fue confiada justamente la ley, los profetas y las promesas mesiánicas. En sexto lugar, también fueron escogidos para preparar el camino al Mesías, es decir, a Jesucristo, el Salvador del mundo, que vendría de Israel según la carne. En conclusión, en esa primera parte, amados míos, la elección de Israel no fue exclusivista, sino el medio para bendecir a toda la humanidad. Por eso Dios le habló a Abraham en primer lugar, diciéndole, en tu simiente serán benditas, note usted esta palabra también en el original, todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra quiere decir que no deja afuera a ninguna nación, por pequeña o grande que pueda ser, a ningún grupo étnico, a ninguna raza. Así que entonces quiero que esto les haya permitido tener una perspectiva inicial a lo que quiero traer el día de hoy.
Una vez que hemos tratado de estar entendiendo que Dios escogió entonces a su pueblo Israel, vemos también que Israel es el centro de la profecía del tiempo final. Usted que está viendo videos y noticieros y todo eso, vamos a preguntarle a la Biblia a ver qué nos puede decir acerca de esto que está pasando, porque vemos que hasta las noticias mismas se vuelven como un centro. Quiero llevarles primeramente a Zacarías, si son tan amables, abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, Zacarías 12, 2 al 3. Zacarías 12, 2 and 3. El profeta Zacarías tuvo una misión muy importante de parte de Dios, especialmente para que el pueblo buscara a Dios. Recuerden que el pueblo del Señor, como cualquier raza, como cualquier grupo étnico, va creciendo y van llegando las diferentes generaciones. Viene una generación nueva, luego se transforma en una generación adulta y viene otra. Esa generación adulta se vuelve una generación de ancianos, luego la joven es adulta y la otra generación viene creciendo y así se va llevando a cabo. Muy probablemente algunos de ustedes que me están escuchando alguna vez fueron esa generación de niños como hace un instante, que estaban aquí en los escalones del altar de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes iban de niños a una iglesia? ¿Sí? Acá hay varios que de niños iban a una iglesia cristiana y seguramente que oraron por ustedes, ¿sí? Recibieron clases de escuela dominical como es acostumbrado, pero hoy en día ya no son esa generación. Ahora en esas iglesias hay otra generación. Así que entonces Zacarías tenía ese deber, esa misión de llevar a esas nuevas generaciones a conocer a Dios también. Aunque alguien me diga, bueno, pero sus papás y sus abuelitos habían conocido a Dios. Sí, es cierto, pero recuerde, el conocimiento de Dios, el temor de Dios, no es algo que se hereda. Usted puede heredarle a sus nietos una Biblia. Puede ser, ¿cómo no? Pero eso no quiere decir que su nieto va a ser cristiano, va a ser convertido a Cristo porque usted le regale una Biblia. Tal vez usted dice, uy, pero yo ya lo hice. No estoy diciendo que no lo haga. Está bien que le regale la Biblia. Pero lo que ellos necesitan es tener un encuentro personal con Dios. Eso no cambia. No importa cuántas generaciones vayan viniendo, ese momento, ese encuentro que cada individuo necesita tener con Dios es inevitable para que verdaderamente sea una persona nacida de nuevo. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, de parte de Dios le dice al pueblo, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Note usted lo que les está diciendo Zacarías. Amados, usted ha notado aquí la mención de esta ciudad santa, de Jerusalén. Jerusalén, dice, será una copa que hará temblar a las naciones. ¿Sabe? Uno se pregunta, ¿qué quiere decir Dios cuando pone esto en los labios del profeta? Muchos creen que esta profecía alude justamente a ese conflicto global que pareciera ser que en cualquier momento se desata. Y hemos tenido varias iniciativas de estos problemas, de estos conflictos globales. A cada rato nos han dicho, ya viene la tercera, y pasa el tiempo, ¿verdad? Y entonces la noticia pasa de página y vuelve otra situación como la que estamos viviendo nosotros.
Pero ahora quiero que podamos ver qué dice otro profeta también muy importante. Primero, Zacarías nos ha puesto en claro que el pueblo de Dios va a estar siendo protegido por el Señor. Pero recuerden ustedes, y nuestro hermano Henry también lo mencionó, que no debemos de confundir o no debemos nosotros de alguna manera, digamos, no entender bien lo que significa el Estado de Israel con la nación de Israel. Usted dirá, no es lo mismo. El Estado de Israel, que tiene su propio ejército, su propio gobierno secular, democrático, no hay nada de teocracia allí, existe desde hace varios años, ¿verdad? Pero el pueblo escogido de Israel no es lo mismo. Y ahí surge el problema de mucha gente. Por eso necesitamos ir a Ezequiel. Que a veces pensamos que Israel es siempre lo mismo. No, no es así. Yo fui a Israel, pastor, y todo estaba muy lindo cuando fui. Usted puede ir a hacer 10 viajes a Israel si quiere. Pero el asunto es que no confundamos el Estado de Israel que hoy vemos involucrado en todos los acontecimientos bélicos que se ven hoy día con lo que es el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Mis amados, quiero invitarles a ir a Ezequiel, capítulo 38, los primeros 6 versículos. Aparecen aquí cosas muy, muy importantes. Para aquellos que toman nota, Ezequiel, capítulo 38, versos 1 al 6. Aquí lo que pretendo es poder responder a este asunto de esas 2 palabras que no estamos acostumbrados a usarlas, acerca de quién es o quiénes son Gog y Magog. Fíjense en ustedes que lo que vamos a leer ahora en Ezequiel 38, 1 al 6, es la profecía que le dio Dios justamente al profeta, diciendo: vino a mí palabra de Jehová. Y en el verso 2 entonces el profeta les dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Es decir, pon tu rostro, le está diciendo el profeta, tú ponte de frente de tu rostro hacia aquellos que quieren atacar a Israel, hacia aquellos que no aman a Israel. Luego les dice, habla de Gog, de la tierra de Magog, de un príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y les dice luego a ellos, profetiza contra ellos. Es decir, lleva la palabra que yo te doy a los enemigos de Israel. Estoy hablando en este momento al Israel escogido. No estoy hablando o no está hablando la Escritura del Estado de Israel. Y di de esta manera, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y le dice Dios, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Está hablando aquí de un equipo de armas, de soldados. Verso 5 menciona Persia, Cus y Fut. A este punto tengamos en cuenta, Persia todavía se mantiene el día de hoy y ahora sí aparece en el escenario el nombre de un país que usted ya está escuchando cada día más y es Irán. Ahí aparece Irán como Persia. Luego dice Cus y Fut, se refiere a las actuales Etiopía y Libia. Etiopía que parece estar tranquila en este momento, pero que en cualquier momento puede actuar, y Libia siempre parece ser sometida a guerra. Y dice luego, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Verso 6 dice, Gomer y todas sus tropas,
la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Note usted, y todas sus tropas, y le dice, muchos pueblos contigo. Tal vez si usted no está acostumbrada o acostumbrado a leer al profeta Ezequiel, se le hace un poco extraña tal vez la lectura, especialmente yo he leído en nuestra tradicional versión de la Reina Valera. Note usted cómo la Nueva Traducción Viviente dice, este es otro mensaje que recibí del Señor, hijo de hombre, ponte de cara a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo, te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros, con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Y es interesante que conforme leemos esto, usted dirá, ¿será que está hablando de sistemas armamentísticos muy antiguos? Sin embargo, se conecta con muchas cosas que hoy escuchamos. Además, dice, te acompañarán. Y en la Nueva Traducción Viviente ya utilizan el nombre de Persia, de Etiopía y de Libia. Recuerde que Persia es la actual Irán. Con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos, junto con los ejércitos de Bet Togarma, desde el lejano norte y muchos otros. En definitiva, una de las cosas que he podido encontrar es que algunos estudiosos asocian el Gog, ese líder del norte, y Persia, que repito es la actual Irán, como parte de una coalición. Recuerda esta palabra, esta coalición que se forma como enemigos de Israel. Y estamos hablando siempre del Israel escogido de Dios. Me gustaría que ahora que hemos leído esta porción de Ezequiel, tal vez si nos pusiéramos ahora a leer el capítulo 38 y 39, nos va a llevar bastante tiempo en este sermón. Pero para los que toman nota, ponga allí para su tiempo devocional de estudio de la Biblia, leer Ezequiel 38 y 39. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque al hacer esta lectura vamos a encontrar algo importante. Vamos a ver que Gog es llamado príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Eso está en Ezequiel 38:2. Magog es la tierra de donde Gog viene junto con Mesec y Tubal. Y se describe mencioné recién, una coalición de naciones que vienen contra Israel en los últimos días. Dios mismo interviene sobrenaturalmente para defender a su pueblo. Y noten ustedes lo que vamos a leer ahí, con terremotos, con diferentes pestilencias, con fuego y confusión en las tropas enemigas. Alguien dirá, hoy en día es difícil que eso pase, pastor, porque hay mucha tecnología. Entonces, los ejércitos están tan equipados que es imposible que peleen los unos contra los otros. Dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes alguna vez de casualidad se quedó sin internet? Que no había nada. Su celular no registraba internet, su computadora tampoco, su tableta. ¿Y qué pasó? ¿Se sentía muy feliz usted? Especialmente si estaba en una montaña, si estaba dependiendo del famoso GPS. Interesante que en el estilo de vida que hoy vivimos, de repente usted está en un viaje hacia alguna parte y digamos que en esa zona no hay internet, o supóngase que su batería de su celular, de sus aparatos no funciona y usted se preocupa. Acabo de vivir esa experiencia en un viaje de menos de 2 horas de la ciudad de Orlando a Ocala para manejar y visitar a un querido pastor ya retirado.
Y en un momento dado, esas tropicales lluvias aparecieron y era tanta la cantidad de lluvia que era imposible de ver a pesar de que el limpiaparabrisas estaba funcionando a full. Y a todo esto, el GPS no funcionaba. ¿Cómo creo que yo me sentía en ese momento? En un lugar desconocido, por una carretera que no había transitado en años, y manejando un vehículo que no era mío, bajo una tormenta. No estamos acostumbrados los californianos a este tipo de tormentas donde parece que nos están tirando 10 galones de agua constante sobre el parabrisas, y donde no había internet. Piense entonces que cuando en algún momento a todos los grandes ejércitos con tanta tecnología se les vaya a cortar la tecnología, entonces probablemente no van a saber distinguir entre el enemigo y su amigo, especialmente los aliados cuando se forme el conflicto. ¿Saben? Una de las cosas que necesitamos entender es qué interpretaciones tenemos hasta aquí cuando acudimos a la Biblia. Algunos creen que Gog representa una figura histórica o simbólica. Algunos creen que es una especie de anticristo. Magog ha sido relacionada, ese territorio, por estudiosos con regiones del norte de Israel, como por ejemplo con Rusia o naciones escitas antiguas, aunque lo que he podido ver que esto es muy debatido. Ahora, el evento podría ser un conflicto final antes del reino mesiánico, es decir, antes del milenio. Pero esto es lo que encontramos en Ezequiel. Pero algunos de ustedes que son estudiosos de la Biblia me dirán, bueno, pero yo me he dado cuenta que cuando leo a Ezequiel encuentro cosas que se conectan en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, me dirá usted. Y tiene razón, porque fíjese usted que en Apocalipsis 20, versículos 7 al 9, ahí encontramos, anótelo por favor para leerlo luego en su casa a manera de estudio de la Escritura. Cuando leemos Apocalipsis 20, Satanás engaña a las naciones llamadas simbólicamente Gog y Magog. Es decir, les da un nombre simbólico. En Ezequiel es un nombre real, pero aquí es un nombre simbólico y las reúne para una última rebelión contra el pueblo de Dios. Será, repito, la última rebelión contra el pueblo de Dios. Vamos a ver también en Apocalipsis 20 que rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Así lo describe Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis. Esa ciudad amada, ¿cuál es? Jerusalén, la que acabamos de mencionar y de leer también allí en Zacarías. Bueno, fíjense en ustedes que en Apocalipsis 20 Dios destruye a los enemigos con fuego del cielo. Ahora, yo sé que en este tiempo usted dirá, yo nunca vi, pastor, caer fuego del cielo. ¿Cómo es eso de fuego del cielo? Es mejor que usted y yo no lo sepamos, no lo vivamos. El asunto es que eso va a suceder, es parte de la profecía, porque luego sigue el juicio final. Mis amados, ¿qué interpretación tenemos hasta aquí? Porque puede ser un poco confuso todo esto, especialmente si usted no está acostumbrado o acostumbrado a leer en el Antiguo Testamento. Note usted que estas dos palabras, Gog, que es un líder, Magog, que es la tierra del norte, simbolizan la rebelión final de la humanidad contra Dios. Y esta rebelión de la humanidad, de aquellos que no le han aceptado, de aquellos que han escuchado pero han rehusado a su palabra, está representando a todas las naciones rebeldes, que serán varias en realidad.
no solo a una región específica, sino que alrededor del planeta van a haber varias naciones que no van a doblar su rodilla, que no van a inclinar su rostro delante de Dios. Yo sé que alguien dirá, pero pastor, ¿cómo es eso posible ante tanta manifestación de Dios? Recuerde, cuando hay un corazón endurecido, cuando hay una mente distorsionada, cuando hay un bloqueo total en las personas, en los seres humanos, en las masas enteras de población, eso sí es posible. Es una petición, una repetición también que se da del patrón que encontramos en Ezequiel. Por eso ese puente entre Ezequiel 38 y 39, cuando viajamos al Nuevo Testamento y leemos Apocalipsis capítulo 20. Tenga en cuenta esto, vuélvalo usted a leer para entender ese puente, esa conexión entonces que encontramos allí. De hecho, esto va a ocurrir cada vez que usted estudie el libro de Apocalipsis. También una de las cosas que encontramos, les dije recién que es una repetición de ese patrón, pero todo esto es en lo que llamamos un marco escatológico mucho más amplio. ¿Qué es esto de escatológico? Es decir, de los estudios futuros, mejor dicho, de los acontecimientos futuros que van a venir. Yo sé que es un poco complicado a veces si usted no lo ha estudiado, pero permítame tal vez explicarlo de esta manera. En primer lugar, cuando leemos la palabra Gog en ese pasaje de Ezequiel y luego en Apocalipsis, puedo entender esto. En Ezequiel 38 y 39 nos habla de un príncipe maligno que viene del norte. Pero cuando vamos a Apocalipsis 20, vemos que es el nombre simbólico de fuerzas rebeldes. Recuerde que para nosotros, claro, nos acercamos más, se nos hace más factible leer Apocalipsis porque se acerca mucho más a nuestro tiempo. Luego leemos la palabra Magog, que es esa tierra o esa nación del norte. Como usted verá, yo no me estoy tomando el trabajo de ponerle nombre, de decir, oh, es Rusia, oh, es Siria. Bueno, hasta ahora es una tierra en la nación, en el área norte de Israel. Pero en realidad, si vamos a Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis no nos dice que es Rusia, no nos dice que es Libia, Siria. Lo que sí nos dice es que es un grupo que representa a las naciones rebeldes. También hay que entender esto, el asunto de los tiempos, porque probablemente usted pueda tener un día una conversación con un compañero de trabajo, con alguien que le diga, bueno, ¿y tú qué crees? Ya llegó el tiempo. Bueno, hablando de los tiempos, tenemos que explicar que una cosa es la profecía en Ezequiel 38 y 39, que habla de antes del reino del milenio. Pero lo que nos describe Apocalipsis 20, aunque repito, hay un puente allí, se refiere a lo que va a suceder después del milenio todavía. Cuando hablamos de los enemigos, porque alguien preguntará, bueno, ¿y quiénes son estos enemigos de Israel, el pueblo escogido? Recuerde que no estoy refiriéndome al Estado de Israel. La coalición de naciones específicas está nombrada allí en Ezequiel. Habla de Persia y sus otros aliados. Pero en Apocalipsis, todas las naciones que serán engañadas por Satanás, porque eso es lo que nos describe. En Apocalipsis encontramos entonces que Satanás todavía procura hacer lo que mejor le funciona y siempre le ha funcionado, parece ser, que es engañar, mentir. Él es el padre de la mentira. Y esto va a ocurrir aún con aquellos grandes líderes. Resultado final. Bueno, en Ezequiel se habla de una derrota que es sobrenatural por Dios. Es decir, no se trata de que el pueblo escogido es el que derrota en realidad, sino que es Dios mismo derrotando al enemigo de Israel. No nos olvidemos de esto.
Ahora, ¿y qué sucede en Apocalipsis? Me dirá usted, ya que estamos haciendo este puente. Bueno, ahí viene la destrucción por ese fuego celestial. Un fuego entonces que consumirá absolutamente todo. Hoy en día hablar de esto es interesante porque somos muy visuales. Vemos películas, vemos videos, imágenes, fotografías. Nuestros ojos están saturados de imagen. Entonces queremos imaginarnos cómo será ese fuego celestial. El asunto es que creo que ni siquiera el más excelente de los directores o productores de Hollywood o de la industria cinematográfica mundial ha podido reflejar en una pantalla lo que será ese fuego celestial. Lisa y llanamente, porque el autor es Dios. Porque eso solamente es Dios el creador de eso. Y no hay un ser humano que pueda realmente imaginarse a exactitud de esto. Tal vez un amigo o una amiga suya, tal vez un familiar le diga, ay, pero ¿cómo es eso posible? Eso se me hace muy dramático, eso se me hace muy exagerado, algo que es imposible de creer. Mi amigo y mi amiga, aunque pueda parecerle imposible de creer porque sus ojos no se lo imaginan, su mente no se lo pueda imaginar, eso así va a ocurrir, porque Dios no es hombre para que mienta, porque eso está en la Escritura, eso está en la palabra de Dios. ¿Sabe? Tal vez la conclusión teológica al hablar de este Gog y este Magog es que ellos representan al enemigo del pueblo de Dios que se levantará en los tiempos finales. Creo entonces que tal vez, y no estamos aquí para hablar de los tiempos, pero por las cosas en que se están dando a cabo todo esto, creo que faltan algunos detalles más para los tiempos finales. Son detalles nada más. Mire, en Ezequiel vemos allí que es la amenaza previa al reino mesiánico, pero en Apocalipsis es la rebelión final ante el juicio eterno, que ya se acerca, sí se acerca, y a pasos agigantados. Pero hay una cosa que todavía no ha sucedido. A ver si alguien de esta iglesia lo sabe. ¿Qué es lo que todavía no ha sucedido? Exactamente. Todavía no ha sucedido el rapto de la iglesia no está aquí. Aquí todavía hasta hoy, hasta esta hora, el Señor no ha venido por nosotros. Puede suceder en cualquier minuto, en cualquier segundo, alabado sea el Señor por eso, pero amados, el mensaje central es que Dios triunfa completamente sobre el mal en ambos casos. Y amados míos, hay mal por todas partes. Si usted pone en la balanza las noticias que usted recibe, las noticias que usted ve, creo que pareciera ser que hay más noticias malas que noticias buenas. Creo que algunos noticiarios necesitarían cambiar el nombre y decir a la hora tal, las malas noticias para la humanidad. Sí, porque eso de aquí están el noticiero de la noche. Las malas noticias de la noche tendrían que llamarle, porque pareciera ser que es lo único que hay. Y amados, esta es una realidad. Basado en esta palabra, Dios va a triunfar. Alguien podrá decir, pero pastor, ¿cómo va a suceder eso? Con todas las cosas malas que están ocurriendo, con lo que nos está pasando a nuestra gente migrante, con lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Conversaba hace unos días, después de llegar de nuestro viaje, de celebrando los 140 años de vida de la Iglesia del Pacto en los Estados Unidos, la celebración anual,
donde en esta oportunidad tuvieron a bien invitar, al menos los que pudieron conseguir visa, a todos nuestros líderes, representantes, pastores, presidentes que hay de la Iglesia del Pacto en diferentes países del mundo. Y tuve la oportunidad, me encanta hablar con personas que son de diferentes grupos étnicos lejanos, poder de primera mano entender lo que está pasando en sus comunidades. Imagínense usted, viene a mi mente recordar algunas cosas, los pastores de Mozambique, un país en el sur de África que tiene solo 50 años de haber celebrado su independencia. Nada más, país muy joven. Pero ¿pueden creer ustedes que hay lugares donde ni siquiera hay electricidad? Ni siquiera eso, ni siquiera paneles solares. ¿Puede creer usted que todavía hay lugares donde la gente muere de hambre, de inanición? Usted dirá, pastor, pero si yo veo comidas por todas partes. Usted, en su contexto en el cual usted y yo vivimos. Pero a pesar del tiempo en que vivimos, del gran auge de la tecnología, hay personas que a veces pasan 2 y 3 días sin comer absolutamente nada. Es cierto, los noticieros no nos comparten mucho de esto, parece ser que no es muy popular hablar de eso, pero esa es la realidad de personas que viven allá, que viajan y que nos cuentan lo que están viviendo en realidad. Lugares donde no hay agua potable. Es un desnivel incomparable, aberrante. Amados míos, cuando hice mención de Persia en el pasaje de Ezequiel, especialmente el versículo 5 del capítulo 38, en ese pasaje que ya lo leímos hoy en día, se menciona a Persia, que acaba de, semanas atrás, comenzar esta guerra con Israel, con el Estado de Israel, que es específicamente nombrada también como un aliado de Gog en una guerra contra Israel, en una profecía que aún no se ha cumplido. Esa es una profecía aún no cumplida. Eso es lo que estamos viendo. Algo que se menciona es una defensa sobrenatural de parte de Dios. Saben, tal vez usted y yo en este tiempo leemos acontecimientos del Antiguo Testamento y vemos acontecimientos sobrenaturales. ¿Usted está siendo informado o informada de acontecimientos sobrenaturales? ¿Se ha enterado usted de algo sobrenatural que ha pasado? ¿Alguien le llamó? ¿Alguien le ha enviado algún mensaje diciéndole, mira, quiero dejarte saber que aquí donde yo vivo, en este pueblo, en este cantón, en esta aldea, acá hubo un acontecimiento sobrenatural? Si usted investiga un poco, yo sé que usted tiene que trabajar, yo sé que usted es una persona ocupada con muchas cosas. Usted dirá, pastor, yo no tengo tiempo para hacer investigaciones, mejor hágalas usted. Pero si toma un tiempo, simplemente, a usted que le gusta usar seguramente la plataforma de Google, y pone allí últimos acontecimientos sobrenaturales en el mundo, le va a llamar la atención todo lo que está ocurriendo. Es decir, los acontecimientos sobrenaturales no han cesado. Tal vez alguien dirá, no, es que en este tiempo Dios no se manifiesta, no pasa nada. Tal vez en su contexto usted cree eso, pero cuando usted abre sus ojos a informarse un poco más, en este tiempo podemos informarnos y nos podemos dar cuenta que sí se están llevando a cabo diferentes acontecimientos sobrenaturales, cosas donde el hombre no tuvo intervención, donde el hombre, el ser humano me refiero, no pudo hacer absolutamente nada. ¿Sabe? De la misma manera
va a ocurrir, porque la manera en que Dios va a defender a Israel no es necesariamente con el armamentismo que tiene Israel. Yo sé que usted me dirá, mire pastor, que Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el que tiene más tecnología. Mi hermano y mi hermana, créame esto, Dios no necesita eso. Tal vez usted dirá, pero ¿será que Dios le ha dado esa tecnología, ese conocimiento a los generales de Israel para que entonces se defienda? No, ese es el Estado de Israel. Dios no está interesado en eso, porque Él es el que combate. Él no necesita de esos soldados expertos de Israel, ni tampoco de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él defiende de manera sobrenatural, como es su estilo, a su pueblo escogido de Israel. Porque sí tenemos que tener en cuenta que dentro de ese marco del Estado de Israel sí hay creyentes, sí hay gente que pertenece a ese Israel escogido. En estos pocos minutos, amados míos, quiero que usted vea qué es este asunto de esta defensa sobrenatural. Dios, repito, no va a necesitar de todos esos misiles que usted ve en la televisión que van llegando y que hay ese domo de protección y que es tan maravilloso. Dios no está en ese asunto. Él no necesita crear domos, porque Él es Dios, sobrenatural. Amén. Noten ustedes esto, Ezequiel 38, 18 al 23, para estar en contexto con esto. Pero esto dice el Señor soberano: cuando Gog invada la tierra de Israel. ¿Quién era Gog? Entonces, un líder del norte. Herviré de furia. Note usted en esta versión: en mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. No dice, voy a utilizar los misiles de Israel. Note usted esto. Luego dice, todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia. Ese es Dios. Ese no es el ejército, ese es Dios. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán en el suelo. Ese es Dios. Un hombre no puede hacer eso, ni un ejército, pero Dios sí. Convocaré, dice el verso 21, contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres te atacarán con la espada unos con otros. ¿Será que se les irá el internet? Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Le está hablando a Gog, recuerde. Enviaré lluvias torrenciales, granizo. Y esto me hizo acordar. Cuando trataba de agarrar el timón, el volante fuertemente, me faltaba media hora todavía para llegar a destino y no veía absolutamente nada debajo de esa lluvia torrencial. Fuego y azufre ardiente. Usted y yo no sabemos nada de esto. De ese modo, dice Dios, mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. O sea, Dios quiere que este mundo infiel, que este mundo rebelde, le llegue a conocer. Ahora, no se olvide usted de quién era esta tarea. Esta tarea era de Israel, del pueblo escogido de Dios. No nos olvidemos de eso. El hermano Henry nos compartió el domingo pasado esto. Entonces, amados míos, sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor. Amados, quisiera que pudiéramos llegar aquí hasta esta parte teniendo en cuenta que Dios interviene,
de manera directa entonces para proteger a Israel, al pueblo escogido. Y esto demuestra entonces una cosa importante: la fidelidad del pacto. Recuerde esta frase: la fidelidad del pacto. Porque Dios ha hecho un pacto y Él no rompe su pacto. Su fidelidad sigue existiendo. A pesar de cómo están las cosas en el mundo, a pesar de la dificultad que estamos teniendo en este país, a pesar de que en un tiempo como este hay hambruna en muchos lugares, a pesar de que hay gente que no tiene ni siquiera lo básico que usted y yo nos sobra, a pesar de eso, Dios entonces va a hacer su propia obra de darse a conocer. Y amados, tal vez voy a tener que ampliar un poquito más en el próximo sermón, porque yo sé que alguno de ustedes dirá: bueno, pastor, ya, díganos, ¿es Estados Unidos o no el gran aliado que aparece ahí? Como dicen en esas películas, to be continued. Vamos a continuar con esto. Si usted viene el próximo domingo, prometo compartirse. Amados míos, quisiera que nos podamos unir en oración, despedir a los que están en las redes sociales. Por favor, si usted tomó nota, vuelva a leer estos pasajes. Va a tomar tiempo seguramente poder entender. Yo sé que he dado bastante información, pero por eso lo he convertido en una serie, para que podamos seguir ampliando y poder tener un entendimiento integral de todo esto que está pasando. Porque creo que los cristianos y cristianas no podemos ser personas que estemos desconectados de lo que está sucediendo en este planeta donde usted y yo aún vivimos. Todavía estamos aquí. Por eso es que acudimos a la Biblia para ver qué nos dice. Padre amado, te alabamos, te glorificamos por la oportunidad que nos das todavía de abrir la Biblia, abrir tu palabra, poder leer, Señor amado, estos acontecimientos que están pasando en el mundo. ¿Qué nos dice tu palabra? Ayúdanos, Señor, a poder digerir espiritual y teológicamente lo que leemos. Señor amado, te suplicamos que tu palabra hoy nos ayude para poder compartir con otras personas que en este momento están con muchas preguntas, también que están muy preocupados por todas las cosas que vivimos en nuestro país. Padre amado, a esta hora te suplicamos que cada uno de nosotros con nuestros labios podamos llevar una palabra de esperanza, podamos decirle a cada persona, Señor, que tú estás en control de todo, que tú sigues siendo nuestro Dios sobrenatural, y así se va a revelar a este mundo para que este mundo le conozca. A ti te damos la gloria y la honra. Y clamamos que cada persona que ahora ha estado escuchando esta palabra tenga el deseo de abrir su corazón y su mente para acercarse más a ti, para conocerte más, para comenzar a tener una relación íntima contigo y entender que tú eres ese Dios grande, fuerte, pero también piadoso y misericordioso por el pueblo que te busca. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.